Hola chicos, buen día. Bueno, continuamos un poco lo que veníamos trabajando la clase anterior sobre función cuadrática, pero antes les muestro, como están viendo acá, la versión actualizada del gráfico, simplemente para que vieran cómo iba a ir modificándose el gráfico. Y ya estamos por los 1715 casos al día de la fecha, hoy en vísperas de Pascua. Bueno, continuando con función cuadrática, chicos, vamos a ver los puntos más importantes a modo de repaso que tiene una función cuadrática, ¿sí? Y estos son, estos dos puntos que están resaltados acá en negro, se llaman raíces y es la intersección con nuestro eje X. Y bueno, estos dos puntos los vamos a hallar con la fórmula resolvente. Bien, otro punto interesante que tenemos es el punto más bajo o el punto más alto, depende hacia dónde esté orientada las ramas de la parábola. Y en este caso vemos que es el punto mínimo. Este punto se llama vértice. Y para hallar el vértice, lo que tenemos que hacer es encontrar dos tipos de coordenadas. Primero tenemos una coordenada en X, un valor de entrada de la función, que lo vamos a llamar X sub b. Y un valor de salida que lo vamos a llamar Y sub b. Por lo tanto, el vértice va a ser X sub b y sub b. Cada una de estas coordenadas tiene una fórmula y para lo cual X sub b va a estar dado por menos b sobre 2 por a. Y luego con el valor que obtenemos de esta fórmula vamos a poder reemplazar ese número, ese valor X sub b en nuestra función. Así que lo que hay que calcular es el valor que toma la función cuando reemplazo la X por el valor recién obtenido, que es X sub b. De esa manera obtenemos las coordenadas del vértice de la parábola. Y finalmente, otro punto que en la forma polinómica viene dado es la intersección con el eje Y. Este punto que estoy resaltando en amarillo es la ordenada al origen y está dado por el término independiente. El valor C indica el corte con el eje Y. Estos van a ser nuestros 4 puntos fundamentales de la función cuadrática y son los que nos van a ayudar, y generalmente cuando tenemos un problema lo que tenemos que hallar seguramente sean estos puntos, porque suelen ser los puntos de partida, los puntos donde cae un objeto al suelo, los puntos más altos que alcanza un objeto. Entonces, en todo problema será importante que encontremos estos 4 puntos. Identificados esos 4 puntos, seguramente tendremos la solución del problema. Vamos a pasar, como habíamos quedado, a trabajar con la página de los problemas. Esto, el que tiene dudas o el que no recordaba esto, por favor, registrar en la carpeta. Y ya que está, les anoto la fórmula resolvente. Bien, ahí tienen la fórmula resolvente. Pueden pausar el video y copiar lo que sea necesario. Pasemos ahora a trabajar con los problemas. En este caso se nos da siempre una función. Obviamente leemos el enunciado. Dice: un malabarista lanza hacia arriba 3 pelotas. Cada una de ellas se desplaza siguiendo una trayectoria que cumple con la gráfica de la función cuadrática, esta que acabo de subrayar. Por lo tanto, lo primero que hacemos siempre es identificar el valor del coeficiente principal como el valor de a, menos 12, el valor del coeficiente lineal, que es el valor de b, en este caso más 96, y por último el término independiente, que es el valor de c. Teniendo ABC, vamos a trabajar con la fórmula resolvente, vamos a hallar el vértice y luego vamos a tratar de contestar, una vez graficada la función, las preguntas que se nos hacen. ¿Cuánto tiempo tarda la pelota en alcanzar su altura máxima? ¿Cuál es la altura máxima que alcanza cada pelota? En una nos pregunta el tiempo y en la otra nos pregunta la altura. Y en la tercera nos pregunta cuál es el tiempo de duración de vuelo de una pelota. Por lo tanto, como les dije antes, para contestar este tipo de preguntas va a ser interesante resolver de forma completa siempre la función cuadrática. Bueno, están en condiciones de aplicar entonces lo visto hace un momento, las fórmulas vistas hace un momento, y realizar ustedes la resolución de este problema. Voy a continuar explicando el segundo problema. Vamos a leer junto el problema por si no lo leyeron. Dice: un pub abre a las 20 horas y cierra cuando todos los clientes se han ido. A partir de registros mensuales se obtuvo una función cuadrática que permite modelizar el número de personas que hay en el pub t horas después de su apertura. La misma es P de t igual a 60t menos 10t cuadradas.
Acá, en vez de tener una variable x, tenemos la variable t, pero cumple la misma función. En vez de tener f, tenemos p, en referencia al pub, y t, las horas que está abierto el pub, en función del tiempo. Están cambiados los términos o no están ordenados, digamos. Menos 10, en este caso, es el valor de a, y más 60 es el valor de b. Mientras que el término C no está, por lo tanto vale 0, o sea, no tenemos término independiente. Leemos las preguntas y dice: determinar el número máximo de personas que van al pub una determinada noche e indicar en qué horario se produce. Si queremos ir al pub cuando haya menos de 50 personas, ¿a qué hora tendríamos que ir? Y la tercera pregunta es: si queremos estar sentados y el pub solo tiene capacidad para 80 personas sentadas, ¿a partir de qué hora ya estamos seguros de que no conseguiremos sillas? Por lo tanto, si pensamos un poco las tres preguntas, habla de capacidad máxima de personas, habla de en qué momento el número de personas llega a una determinada cantidad y repite el planteo en la siguiente pregunta cambiando la cantidad de personas. Por lo tanto, acá, de vuelta, graficamos, hallamos el vértice de la función haciendo menos b sobre 2 por a. Ejemplo anterior, vamos a calcular x sub b, que sabemos que es igual a menos b sobre 2 por a. b vale 60, así que nos queda menos 60 sobre 2 por menos 10. Por lo tanto, podemos poner menos 20 directamente. Simplificamos esta expresión, el 0 por el 0 se va, menos dividido menos es más. Por lo tanto, nos queda 6 dividido 2 y eso es 3. Analizando este valor obtenido, seguramente hace referencia al tiempo, que es lo que estamos trabajando, 3 horas, y estamos en condiciones seguramente de contestar algunas preguntas, pero la idea es que primero hallemos el vértice, luego las raíces y grafiquemos la función para contestar, entendiendo mejor el problema en cuestión. Con este valor lo tengo que reemplazar por la t de la función. Tengo que hacer 60 por t menos 10 por t. Y recordemos que dijimos que la t vale 3 en nuestro ejemplo. Así que vamos a cambiar la t al cuadrado, acá era t al cuadrado, por el número 3. Entonces queda 60 por 3 y 3 al cuadrado por menos 10. 60 por 3, 180, menos, primero la potencia, 3 al cuadrado es 9 y 9 por 10 es 90. Así que nos queda 180 menos 90 y tenemos un igual de 90. Seguramente este sea otra de las respuestas que estamos buscando. Por lo tanto, lo que acabo de mostrar es el ejemplo de cómo hallar el vértice, que queda compuesto 3 la coordenada en x y 90 la coordenada en y. Tenemos entonces que el vértice tiene coordenadas 3, 90 y ahora para resolver estos dos puntos dice: si queremos ir al pub cuando haya menos de 50 personas, ¿a qué hora tendríamos que ir? Entonces el planteo que tenemos que hacer es cuando la función p de t es menor a 50 personas, o mejor dicho, para trabajar de la manera que estamos acostumbrados a trabajar, ¿qué pasa cuando esa función es igual a 50 personas? Entonces, para el punto B y el punto C, lo que tenemos que plantear es la función igualada a 50 y despejarla. Es decir, 60t menos 10t cuadradas es igual a 50. Procedemos a despejar el término independiente pasando este 50 hacia el primer miembro de la igualdad y dejando 0 en este lugar. Y nos queda que 60t menos 10t cuadrado menos 50 es igual a 0. Ordenando los miembros nos queda lo siguiente, que p de t es igual a menos 10t cuadradas más 60t menos 50. Y ahí nos queda ordenado el valor de a, el valor de b y el valor de c. Entonces ahora están en condiciones de resolver la nueva función para encontrar en qué momento, o mejor dicho, cuánto tiempo después de la apertura del bar, voy a tener un total de 50 personas. Bueno, traten de terminar ustedes solitos el ejercicio, el problema, la situación, ¿sí? Y de interpretar los resultados para responder correctamente. Último detalle, recuerden que el bar abre a las 20 horas, el pub. Y ahora sí pasamos a la explicación de este problema, el cual sí tiene nuevas dificultades.
leemos para hacer una canaleta con un pedazo de plancha de Sincalum liso de 2000 milímetros de largo y 300 milímetros de ancho, se dobla hacia arriba algunos milímetros de cada lado como muestra la figura. Y acá tenemos el rectángulo de chapa y los 3 pliegues que tenemos que hacer con la idea de formar una canaleta como se visualiza en esta imagen. Dice, X es la cantidad de milímetros a doblar para hacer la canaleta. La condición que se nos da es que este lado de la canaleta va a ser igual a este lado. O sea que podemos decir que es una canaleta simétrica. Leemos las preguntas, dice cuántos milímetros debe doblarse para que la canaleta de 300 milímetros de ancho tenga una capacidad máxima. ¿Cuál es la máxima capacidad volumétrica? O sea, nos pide calcular el volumen para saber el caudal de agua que va a soportar esta canaleta buscando la mayor contención. Es una canaleta así, por ejemplo, 5, 20 y 5. Recordemos que tenemos 300 en total. En milímetros sería 50, 200 y 50. También podríamos dar una canaleta 100, 100 y 100. Bien, entonces ante este tipo de variantes nos pide que hallemos cuál tendrá mayor contención. Una que sea de 5 y tenga 12,5 de alto, o una que tenga mucha base y poca contención lateral. Estas serían las variantes a considerar. Entonces, este es el planteo de lo que hace el ejercicio, por lo tanto, lo que tenemos que hallar es una función. Acá no está la función y hay que hallar la función, y en eso es lo que quería ayudarlos un poquito. Viendo el gráfico que tenemos acá a la derecha, podemos pensar en el volumen de un prisma rectangular, y eso sería, como todos ya a esta altura deben saber, el volumen es igual a la base por el ancho por la profundidad, que la vamos a llamar h. Bien, es decir, tenemos que, para hallar un volumen, esto y por la profundidad. ¿Qué tengo acá? Mi lateral, uno de estos altos vale x, la base vale 300 menos 2x, la agregué acá al costadito, por la profundidad, que en este caso es 2000. Como no me entra acá atrás, lo voy a poner adelante. Entonces me queda 2000 por x por este paréntesis compuesto por 300 menos 2x. Acá tengo que hacer una propiedad distributiva. 2000 por x lo puedo considerar como 2000x todo junto. Y entonces digo 2000x por 300. Anotan el resultado acá. Y después digo más por menos menos y 2000x por 2x. Por lo tanto va a ser menos 4000. ¿Qué cosa? X. No, estamos hablando de funciones cuadráticas. X por x es x al cuadrado. Así que ahí nos queda nuestra función. No quise hacer la multiplicación simplemente para no darles todo hecho. Hagan esta cuentita, anotan ese valor acá y ahí tienen la función cuadrática para trabajar como en el ejemplo anterior. Y ahora sí, de igual manera les dejo toda la página esta de problemas, situaciones problemáticas de función cuadrática, la pueden resolver solos. Bueno, con esto finalizamos todas las explicaciones y la revisión de función cuadráticas, y cuando nos encontremos en la próxima clase ya continuamos con la siguiente función, que todavía seguimos repasando funciones. Les pido que envíen, tienen mi mail, tienen el Classroom, tienen el contacto vía WhatsApp para enviar todas las actividades estas que se fueron solicitadas. Tienen el punto 4 y 5 que no lo vamos a trabajar ahora, pero está la función ahí para que lo trabajen solitos, confío en ustedes. Y además les recuerdo que tenían que hacer estas actividades de acá, más la última página del cuadernillo que incluía toda esta serie de actividades y tienen una serie de problemas más para hacer. Nos vemos la próxima semana. Buena suerte a todos con el trabajo. A cuidarse mucho. Esto no terminó. Calculo que gran parte del primer trimestre, si no todo el trimestre, en esta forma de aprendizaje virtual y a distancia. Así que por favor no se atrasen. Si bien yo no les pido, no les pongo un límite de entrega, una fecha límite, no se atrasen porque las clases están siendo dadas de esta forma y van a ser evaluados en función de lo que fueron haciendo todo este periodo. Ya saben que cualquiera de ustedes que tenga algún inconveniente de fuerza mayor se comunica conmigo,
nos explica conmigo y con todos los docentes, como siempre, y nos explica la situación y arbitraremos medios para ayudarlos y contenerlos y ver cómo pueden hacer el aprendizaje que no están realizando. Bueno, eso es todo por hoy. Chau, chau.